Saludos amigos a este su canal Prospectos. Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. El cerrador de los Yankees de Nueva York, Aroldis Chapman, fue suspendido 3 juegos el miércoles, un día después de que lanzó una recta cerca de la cabeza del bateador emergente Michael Brosseau de los Rays de Tampa Bay, ante quienes consiguió su primer salvamento de la temporada. Chapman, quien ya en algunas ocasiones había sido sancionado por lanzar intencionalmente una bola a la cabeza, fue multado además por las grandes ligas. El manager de los Yankees, Aaron Boone, recibió también una suspensión de un juego, así como una multa por una cantidad no revelada, por lo que ocurrió en el duelo del martes, que los Yankees ganaron 5-3. Igualmente, el manager de los Rays, Kevin Cash, fue suspendido un juego y multado tras su expulsión durante el encuentro y por sus comentarios tras este. Los umpires conversaron antes de emitir una advertencia a ambas bancas. Cash fue expulsado tras ingresar al campo para discutir. Luego del encuentro, Cash dijo que alguien tiene que ser responsable y agregó: y lo último que diré sobre esto es que tengo un grupo lleno de jugadores que lanzan a 98 millas por hora. Punto. Boone y Cash debían cumplir con su suspensión el miércoles cuando los Rays y los Yankees terminen una serie de 3 duelos en Nueva York. Chapman también comenzará a purgar su suspensión en la jornada, a menos de que apele la decisión. Las tensiones han aumentado entre ambos clubes por años, al menos desde que el 2018 el retirado zurdo de los Yankees, CC Sabathia, fue expulsado tras golpear con una bola al venezolano Jesús Sucre. La rivalidad Rays-Yankees, la cual ha subido de tono en las últimas 3 campañas, alcanzó su punto más alto al final de la victoria de los Yankees 5-3 sobre Tampa Bay el martes en el Yankee Stadium. En el primer inning, Masahiro Tanaka golpeó con un lanzamiento a Joe Wendell en un acto que los Rays creyeron se trató de una clara represalia por la manera en que le han pichado adentro a los Yankees a lo largo de la temporada. El lunes 31 de agosto, el dominicano Diego Castillo le hizo un picheo bien pegado a LeMahieu, el cual generó un descontento de algunos de los jugadores de los Yankees desde el dugout, según publica MLB.com en sus páginas bajo la firma de Juan Toribio. Mientras que Wendell dijo después del partido que estaba listo para aceptar que los Yankees estaban tratando de enviar un mensaje. Lo que sucedió en la novena entrada al final terminó enfadando a los Rays y a su propio piloto Kevin Cash. Con 2 outs en la novena entrada, el cerrador de Nueva York, Aroldis Chapman, se dispuso a enfrentar al emergente Michael Brosseau. De inmediato, el cubano le lanzó una recta a 101 millas por hora que le pasó rozando la cabeza. Los umpires debieron conversar antes de emitir advertencias a las 2 cuevas. El episodio ilustró la creciente rivalidad entre ambos equipos, en la que Tampa Bay ha sacado la mejor parte durante esta temporada. El incidente hizo que Cash saltara al terreno, lo que resultó en una expulsión inmediata. Después del encuentro, Cash y los jugadores de los Rays dijeron que no estaban seguros de la intención detrás del picheo cerrado de Chapman, pero eso no evitó que Cash se manifestara duramente al respecto. Es una decisión pobre, una dirección pobre, es simplemente una enseñanza pobre lo que ellos están haciendo y las cosas que están solapando, exclamó Cash. Los gritos desde el dugout: alguien necesita decirme, ve y haz las cuentas, quién ha golpeado más a quién, pero les puedo asegurar que de 3 años para atrás no ha habido un lanzamiento de nuestros muchachos con mala intención, punto. Alguien tiene que hacerse responsable de esto. Y la última cosa que voy a decir al respecto es que cuento con un establo de muchachos que pueden lanzar a 99 a 98 millas por hora. Punto. Tras enterarse de los comentarios de Cash durante la entrevista después del juego vía Zoom, el timotel de los Yankees, Aaron Boone, dijo: bueno, esos comentarios son un tanto alarmantes. No creo que sea lo correcto, pero no voy a meterme en ese tema ahora mismo. LeMahieu agregó: los comentarios de su manager llegaron a los oídos de todos en el clubhouse. Todos coincidimos en que se trata de una amenaza seria, pero es lo que es. Todo luce indicar que tratarán de golpearnos con un lanzamiento mañana. Estaremos listos.
Los lanzadores de los Yankees han golpeado a bateadores de los Rays en 19 ocasiones desde 2018. Los pitchers de Nueva York no le han recetado una cantidad mayor de bolazos a bateadores de cualquier otro equipo durante ese lapso. Los Rays han golpeado con un picheo a los Yankees 14 veces desde el 2018, menos veces de lo que los pitchers de Tampa Bay le han propinado bolazos a los Medias Rojas 17, o Azulejos 15.